Hola, hoy en El Gato con Reddit. Mi esposo me engañó con la novia de 18 años de mi hijo. Y me quedé impactada al descubrir todos sus sucios secretos. Durante 20 años. Viví en el suave capullo de mi matrimonio creyendo en su fortaleza y en su fundamento inquebrantable. La vida que había construido en nuestra modesta casa en México había sido simple, llena de amor, familia y recuerdos que pensé me sostendrían el resto de mis días. Pensaba que conocía a mi esposo, a mis hijos y el ritmo de nuestras vidas. Me equivoqué. Recuerdo la mañana en que todo comenzó a desmoronarse. Era un día ordinario como cualquier otro. El sol se derramaba por las ventanas, proyectando rayos dorados sobre el piso de la cocina. El sonido de las voces de mis hijos llenaba el aire mientras hablaban sobre sus planes para el día. Mi esposo Carlos se sentaba en la mesa con su habitual taza de café, leyendo el periódico. Un momento de paz. Uno de esos que habíamos compartido en nuestros años juntos. No sabía entonces que esos momentos estaban construidos sobre mentiras. Siempre fui una madre y esposa devota. Mi vida giraba en torno a mis hijos, mi esposo y nuestro hogar. Había dado todo por ellos, poniendo en pausa mis sueños para asegurar su felicidad. Pensé que eso era suficiente, pensé que eso nos protegería de las tormentas que a menudo destruyen a las familias. Pero esa mañana algo se sintió diferente. Fue algo pequeño, casi imperceptible. Una mirada que pasó entre Carlos y la novia de nuestro hijo, Sofía. Fue fugaz, una mirada que no pude ubicar en ese momento. Mi corazón se apretó por un momento. Pero lo dejé pasar. Sofía había sido parte de nuestra familia durante más de un año. Una chica dulce a la que había llegado a querer como a una hija. Seguramente no era más que una sonrisa compartida, un intercambio inocente, o al menos eso me dije a mí misma. Pasaron los días y la tensión que sentía fue creciendo. Al principio fue sutil, apenas perceptible. Pero como madre siempre estuve atenta a los más mínimos cambios en mi familia. Carlos comenzó a quedarse más tarde de lo habitual, diciendo que tenía trabajo extra en la oficina. Nuestro hijo Mateo parecía más distante, preocupado por algo que no me compartía. Y Sofía. Ella empezó a evitar mirarme a los ojos. Su antes brillante actitud se apagaba en mi presencia. También había pequeñas cosas que comenzaban a acumularse. El teléfono de Carlos, siempre aferrado a su mano, incluso cuando no lo necesitaba. Las conversaciones en susurros que escuchaba tarde en la noche solo para ser recibida con silencio cuando me acercaba. No quería sacar conclusiones precipitadas. No quería creer que algo estuviera mal, pero el nudo en mi estómago me decía lo contrario. Una tarde, mientras Carlos estaba fuera y la casa estaba en silencio, me encontré limpiando nuestro dormitorio. Como a menudo hacía cuando necesitaba despejar mi mente. Fue entonces cuando lo encontré, un pequeño papel doblado, escondido en el cajón de su mesa de noche. Mis manos temblaban mientras lo abría. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Las palabras eran simples, pero devastadoras. No puedo esperar a verte de nuevo. Ya te extraño. No era mi letra y no estaba dirigido a mí. En ese momento, mi mundo se hizo pedazos. Me quedé paralizada, mirando la nota como si fuera a desaparecer si parpadeaba, pero no lo hizo. Las palabras seguían ahí, burlándose de mí, atormentándome. Mis manos comenzaron a temblar y una oleada de náuseas me envolvió. Siempre había confiado en Carlos, le había entregado mi corazón, mi alma, toda mi vida. Y ahora, con solo unas pocas palabras, esa confianza se había hecho añicos. Pero lo peor no era la traición en sí.
era darme cuenta de que esto era solo el comienzo. Lo sentía en lo más profundo de mis huesos. Había más, mucho más. Necesitaba respuestas. Pero no sabía por dónde empezar. La idea de confrontar a Carlos hacía que mi estómago se revolviera ante toda la magnitud de lo que había estado ocurriendo a mis espaldas. Decidí esperar, recopilar más información antes de tomar decisiones apresuradas. Comencé a prestar más atención al comportamiento de Carlos, observando cualquier señal que confirmara mis sospechas. No tardé mucho en notar los mensajes secretos, las llamadas nocturnas, la manera en que dejaba la habitación cada vez que sonaba su teléfono. Cada vez que ocurría, mi corazón se rompía un poco más. Pero permanecí en silencio. Necesitaba pruebas, necesitaba saber quién era ella. No fue hasta unas semanas después que la última pieza del rompecabezas encajó. Era una tarde de domingo y había ido al supermercado a comprar algunas cosas para la cena. Cuando regresé, la casa estaba en silencio, demasiado silencio. Llamé a Carlos y a Mateo. Pero no respondieron. Subí las escaleras con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Y fue entonces cuando lo escuché, el sonido de voces susurradas provenientes de detrás de la puerta cerrada de nuestro dormitorio. Mi dormitorio. Me acerqué sigilosamente, conteniendo la respiración. Y al pegar la oreja a la puerta, escuché la voz de Sofía y la de Carlos. Mi mundo se derrumbó. Me quedé inmóvil frente a esa puerta, con la mente acelerada y el corazón palpitante. Sofía, la novia de mi hijo, la chica que había acogido en nuestra casa, en nuestra familia. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Cómo podía Carlos traicionarme, no solo a mí, sino también a nuestro hijo, de una manera tan devastadora? No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizada por el peso de la traición que se desarrollaba al otro lado de esa puerta. El tiempo parecía alargarse, cada segundo más pesado que el anterior. Mi mente me gritaba que irrumpiera en la habitación, que los confrontara, que exigiera respuestas, pero no pude. No, aún. En su lugar, me di la vuelta y me alejé. Mis pasos pesados. Mi respiración entrecortada. Tropecé bajando las escaleras. Salí por la puerta principal y me encontré en la calle. El sol brillaba. El mundo seguía como si nada hubiera cambiado, como si mi vida no se hubiera hecho añicos. Deambulé por las calles, con la mente envuelta en un torbellino de emociones. Ira, tristeza, confusión, traición. ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¿Cómo pudieron hacerle esto a Mateo? Pensé en mi hijo, el chico que había criado, el chico que confiaba en su padre. Llamaba a Sofía. ¿Cómo reaccionaría cuando lo descubriera? ¿Cómo podría protegerlo de esto? El peso de todo era aplastante. Había pasado toda mi vida cuidando esta familia, protegiéndola, y ahora, en un instante, todo se desmoronaba. Los días que siguieron fueron algunos de los más oscuros de mi vida. Sentía que estaba viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. Me movía por la casa como un fantasma, con la mente constantemente reproduciendo lo que había escuchado, lo que había descubierto. No podía comer, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, los veía a ellos, Carlos y Sofía, juntos, traicionándome. Traicionando a nuestra familia. Quería enfrentar a Carlos, gritarle, exigir respuestas, pero cada vez que lo intentaba, las palabras se atascaban en mi garganta. ¿Cómo se enfrenta al hombre que has amado durante 20 años? ¿Cómo enfrentas la verdad de que te ha estado mintiendo, de que ha estado teniendo una aventura con una chica lo suficientemente joven como para ser su hija? Y Sofía, ni siquiera podía mirarla. Ella seguía viniendo a casa, fingiendo que nada estaba mal, como si no estuviera destruyendo nuestra familia desde adentro. Quería gritarle, echarla de mi casa, pero no podía hacerle eso a Mateo.
Él la amaba. No tenía idea de lo que estaba pasando a sus espaldas. Y no podía destrozar su mundo como el mío había sido destrozado. Pero cuanto más guardaba el secreto, más pesado se volvía. No podía cargarlo sola. La culpa, la ira, la tristeza, todo era demasiado. Necesitaba hacer algo. Necesitaba tomar el control de la situación antes de que me destruyera. Comencé a idear un plan. No podía permitir que esto continuara, no sin consecuencias. Tenía que proteger a mis hijos, incluso si eso significaba exponer la verdad de la manera más dolorosa posible. Empecé a recopilar pruebas, el teléfono de Carlos, los mensajes de texto, las llamadas nocturnas. Documenté todo, cada traición, cada mentira. Pero ya no se trataba solo de enfrentar a Carlos, se trataba de buscar justicia, de asegurarme de que no pudiera volver a hacerme daño ni a nuestra familia. Consulté con un abogado. Alguien que pudiera guiarme en el proceso de terminar mi matrimonio, de asegurarme de que estaría protegida en caso de que las cosas se volvieran aún más complicadas. No quería hacerlo, pero sabía que era lo único que podía hacer para recuperar mi vida. Para recuperar mi paz. La vida que habíamos construido juntos ya no existía.